Si eres un ciudadano de la Unión Europea y pretendes residir dentro del territorio español, quédate conmigo hasta el final de este video porque a través de él voy a hablarte sobre lo que significa ser un ciudadano de la Unión Europea, qué países aplica, cuáles son las ventajas y desventajas de tramitar este tipo de residencias, por qué estás obligado, cuáles son los requisitos también que debes de aportar, cómo se hace la solicitud, cómo beneficia también al núcleo familiar, si tengo que hacerlo como estudiante, por medios económicos, como trabajador, y también muchas veces nos surge la duda sobre la ciudadanía. Luego puedo optar a ser español si tengo otra nacionalidad de la Unión Europea. Así que dentro video. Soy Cristina Isakura, directora de Isakura Asociadas, un despacho de referencia en el ámbito internacional con su sede en España. Y bueno, te voy a hablar sobre el certificado de la Unión Europea y sí que es verdad que surgen bastantes dudas, así que yo no solamente te voy a hablar de todo lo que implica el certificado, ese registro que le hacen a los ciudadanos de la Unión Europea, sino que también pretendo darte unos tips o unos matices también dentro del propio procedimiento y la importancia que tiene para que puedas adentrarte y entender y comprender, que para mí siempre es lo más importante, por qué debes hacer este trámite y por qué incluso debes hacer otros trámites que están un poco correlacionados con el certificado de la Unión Europea. Bueno, fíjate que el certificado de la Unión Europea es un registro que se hace a los ciudadanos que pertenecen a la Unión Europea o al espacio económico de la Unión Europea, incluyendo Suiza. Ahora te voy a decir los países también a los que pertenece, pero es importante que sepas que según la normativa están obligados todos aquellos ciudadanos, repito, que pertenezcan a este grupo de países y que pretendan establecer su residencia por más de 90 días en el territorio español. Es decir, si tú eres un ciudadano italiano, francés, etcétera, de esta lista que yo ahora te voy a dejar, es imprescindible, si vas a pasar más de 90 días, que hagas este certificado de la Unión Europea. Y además desde ya te hago este paréntesis, este primer paréntesis, que viene a decirte que el certificado de la Unión Europea es simplemente una hojita verde, antes era mucho más grande, ahora es simplemente pequeñita, es una identificación que tiene consigo el número de identidad de extranjero, el NIE. Por eso también cuando me dicen, Cristina, tengo NIE, ajá, pero ¿qué NIE tienes? ¿Qué identificación tienes? Porque el NIE simplemente es el número de identidad de extranjero, ¿no? Que en este caso también hay aquí una dicotomía, porque se supone que a los ciudadanos de la Unión Europea no se les puede llamar extranjeros, ¿sí? Pero, sin embargo, les aplica el NIE a ellos también, un número de identidad que les identifica, tienen el nombre también, esa hojita verde, y por eso la autoridad te dice que sí o sí, por no tener foto, ese documento verde, porque no lleva foto, debes estar con tu pasaporte. ¿Con qué pasaporte? Con el que pertenezca a la Unión Europea. Y aquí voy con el segundo tips o el segundo paréntesis. Pasa mucho que, porque la mayoría de nuestra comunidad son ciudadanos también de Hispanoamérica con doble nacionalidad, y ocurre mucho que los ciudadanos llegan al territorio español, uno, no sabe que tienen que tramitar sí o sí esto, dos, no saben además que tienen que aportar una serie de requisitos que pueden ser exigentes, y tres, no saben también que deben inscribirse en el consulado del país de la Unión Europea al que pertenecen. Y esto es bien importante porque hemos tenido casos, por ejemplo, de ciudadanos argentinos con ciudadanía italiana, o ciudadanos venezolanos o colombianos con ciudadanía francesa o italiana, que al llegar al territorio, ¿verdad?, tienen su pasaporte en original de la comunidad, sacan su certificado de la Unión Europea, pero en algún punto pueden perder o se les puede extraviar ese pasaporte en original, y si no se han inscrito en el consulado pueden tener problemas. En el caso de Italia, por ejemplo, se llama el AIRE, ¿no? Entonces, si no se han inscrito en el AIRE, pueden tener el problema de que a la hora de renovar tendrían que ir a Italia y luego no pueden, bueno, es todo un lío, luego quizás no puedan salir del país, así que conclusión, mi recomendación también en este punto número 2 es que, y haciendo un inciso del video, es que sí o sí, apenas llegues, si tienes doble nacionalidad o tienes una nacionalidad de un país de la Unión Europea, te registres dentro del consulado, que puede ayudarte si ocurre algún acontecimiento, repito, para que lo tengas allí en práctica. Como te decía, los ciudadanos de la Unión Europea están obligados por la ley a tramitar el certificado de la Unión Europea dentro de los 90 días desde su entrada al territorio, aunque extrañamente tampoco nos dicen exactamente en qué sanciones puede incurrir un ciudadano de la Unión Europea que no haga el trámite en el tiempo exacto que se le señala.
Y esto puede ser derivado de que al tener libertad de circulación, ¿sí?, se puede complicar porque, bueno, se supone que pueden entrar y salir, pueden desplazarse dentro de los países también, pueden venir a hacer una cosa u otra, y esto, repito, puede complicar el asunto de las sanciones si no tramito las cosas cuando tengo que tramitarlas. Sin embargo, también quiero dejarte este tercer tips, y es que, fíjate, los ciudadanos de la Unión Europea, como cualquier otro extranjero, necesitan cumplir unos pasos burocráticos, unos trámites administrativos, incluso judiciales o privados dentro del territorio español. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, movilizar sus cuentas bancarias, contratar la luz, el gas, etcétera, tener además servicios telefónicos, comprar algo, alquilar. Así que todo esto hace bien imprescindible que la persona tenga no solamente su NIE, sino que tenga su permiso de residencia en vigor para que frente a los organismos, tanto privados como públicos, pueda moverse mejor. Y es que también te quiero dejar otro tips. Muchas veces pensamos que en España, es un error que cometemos, en España pueden entender muy bien cómo son los procesos migratorios o los procesos de los extranjeros, pero el caso es que no es así, ya que extranjería es bastante amplio, el derecho internacional es bastante amplio, y el tema de los países, también de los convenios bilaterales, suele también como crear un abanico de posibilidades dentro de los propios extranjeros, por lo cual muchas veces tú presumes, como italiano, por ejemplo, como francés, que todo el mundo va a entender aquí qué es lo que tú quieres o por qué lo quieres así o qué es sencillo, y cuando estás aquí en la práctica te das cuenta que no es así por desconocimiento, repito, de parte de las entidades privadas y públicas también. Así que es bien importante que tú entiendas que necesitas tramitar este certificado de la Unión Europea. Ahora, ¿qué países rigen? ¿Qué países deben tramitarlo? Te doy el listado: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza también. La normativa básica, la Directiva 2004/38 del Parlamento de la Unión Europea. Y aquí también te voy a hacer otro inciso. Si te gustan estos paréntesis que te hago y que te dan claridad, por favor, dale a me gusta, dale a like también y comparte este video, que es bien importante para mí darte todo el valor, aportarte todo el conocimiento, no solamente teórico, sino también práctico, y además el añadido de ser también extranjera, que me da esa visión como muy holística de cómo funciona todo y cómo nos sentimos también ante el funcionamiento de los propios organismos. Así que bueno, y también suscríbete aquí a nuestro canal. Bueno, fíjate, otro inciso bien interesante en cuanto al régimen de los ciudadanos de la Unión Europea. Les ampara la directiva y les ampara además otra serie de directivas y otra serie de protocolos que son parte de la Unión Europea, sí, que es como lo más grande que hay en cuanto a los países, repito, de la Unión Europea. Y es la normativa principal que rige a los ciudadanos de la Unión Europea para beneficiarlos y dotarlos de derechos y de obligaciones. Pero, extrañamente, en la práctica también, a lo que regula a los ciudadanos de la Unión Europea es el reglamento, porque los ciudadanos de la Unión Europea no tienen, es una crítica que se hace al sistema, no tiene reglamento, ¿sí?, sino que simplemente tiene esta directiva. Así que extranjería o los organismos oficiales se han apalancado utilizan el reglamento que se aplica a los mortales, que quiere decir a los ciudadanos extranjeros que no pertenecen a ningún país de la Unión Europea o que son de terceros países, por así decirlo. Y tú dirás, bueno, Cristina, ¿y a mí para qué me cuentas esto? ¿A mí esto qué me importa? Importa bastante porque así como se entregan ciertas obligaciones y muchísimos derechos a los ciudadanos de la Unión Europea por la directiva existente de la Unión, al mismo tiempo se restan muchas veces también esos derechos por el reglamento que rige y que extrañamente, repito, debería regir solo a los ciudadanos extranjeros y no a los ciudadanos de la Unión Europea, recordándote que según la normativa, los ciudadanos de la Unión Europea no son ciudadanos extranjeros. Aparte de esto, nos rige también la orden PRE 1490/2012 del 9 de julio también, y nos rigen también a los ciudadanos de la Unión Europea una serie de instrucciones que son importantes. Voy, antes de hablarte de todos los requisitos que tienes que necesitar para tramitar el certificado de la Unión Europea, antes de todo esto, voy a entrar en tres cosas importantes. La primera, voy a hablarte de la ciudadanía, ¿sí? Y luego te hablo de los requisitos. Lo segundo de la ciudadanía, el tiempo, la renovación también. Y luego tercero, menores. Fíjate, cuando hablo de la ciudadanía, muchas veces también nos surge la idea, si tengo doble nacionalidad, de si debo de tramitar una tercera ciudadanía, que en este caso sería la española, ¿verdad?
yo soy una ciudadana argentina que pretendo venir a vivir a España, ¿verdad? Pero tengo un pasaporte de la comunidad siendo italiana, por ejemplo, ¿verdad? O soy ciudadana colombiana que pretendo venir, o venezolana que pretendo venir aquí a vivir y tengo un pasaporte, por ejemplo, de República Checa o de Alemania. Y cuando estoy aquí, yo nunca he ido a Alemania, yo nunca he ido a Italia, y cuando estoy aquí, yo me planteo, después de tener mi certificado de la Unión Europea, si es posible que yo me haga española y qué ventajas tiene. Pues fíjate que ahí te tengo que decir que siempre dependerá de lo que tú realmente quieras. Y también de la circunstancia que esté viviendo el país del que tú perteneces dentro de la propia comunidad. Un ejemplo de esto sería el Reino Unido, cuando los ciudadanos de Reino Unido o que estaban residiendo aquí en España se encontraban ante la tesitura de que este país iba a salir, no iba a salir de España, qué iban a hacer con sus trabajos, con la vida que tenían aquí, con la casa, si les convenía pedir nacionalidad o no. Pero si tu país al que pertenece del cual pertenece la Unión Europea está todo bien, está todo correcto, y tú te sientes bien con esas raíces, por ejemplo, sabiendo que eres ciudadana italiana o ciudadana, por ejemplo, alemana, no tendrías ningún inconveniente. Perfectamente puedes, y ahora voy con el paso 2, renovar tu autorización de certificado de la Unión Europea, y lo puedes renovar cada 5 años. Bueno, pues 5 años, después 10 años, etc. Pero en principio la primera renovación que tú hagas es cuando tienes ya 5 años, renuevas. Eso sí, también desde ya te digo, por ahora, a criterio práctico, las renovaciones deben, o las prórrogas deben hacerse igual, cumpliendo con los requisitos que más adelante te dejaré en el video. Es decir, que si tú tramitas una residencia ahora y es bastante sencillo tramitarlo, y dentro de 5 años quieres también renovar, deberás cumplir los requisitos que se exijan para el momento de la renovación. Pero ojo, otro tips, esto también se incluye cuando, por ejemplo, has tenido un extravío de tu certificado de la Unión Europea y quieres volver a tramitarlo, o se te dañó, imagínate, lo metiste en una lavadora, te pasó lo que sea, entonces quieres volver a tramitarlo, es indispensable que sepas que debes de cumplir con los requisitos que en ese momento se estén exigiendo, tanto en la ley y en la normativa que son existentes ya, como a criterio práctico. Así que, bien importante, repito, recordarte que la ciudadanía, si tú quieres aplicar a ella, puedes hacerlo, pero, ojo con esto, tendrás que renunciar a alguna de las nacionalidades que tiene. Y digo ojo con esto porque esto se verá en cada caso en concreto, porque también vamos a hablar que las nacionalidades muchas veces solamente se pueden tener 2, pero ojo que en algunos países solamente se admiten una. Y a la nacionalidad que tú puedes renunciar, si tienes 2 o tienes 3, nunca puede ser a la de origen. Tú no puedes renunciar a la nacionalidad de origen. Tendríamos que ver a qué nacionalidad tienes que renunciar y si quieres renunciar a ella y qué ventajas tienes para hacerlo. Pero también quiero decirte que por supuesto que lo quieres hacer. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que nunca han tenido un vínculo con ninguno de estos países a los que pertenecen, como la Unión Europea, por ejemplo, y dicen, mira, yo sé que voy a vivir toda mi vida aquí, no tengo ningún vínculo, quiero incluso los beneficios del Estado español para futuro, no sé qué me va a pasar, así que por favor, Cristina, tramítame la nacionalidad española. Por supuesto que es posible. Y otro inciso aquí, ahora te voy a hablar de los menores, y es que los menores sí que pueden tener tantas nacionalidades quieren, porque no se les obliga a renunciar mientras que son menores. Pero bueno, voy a ir ahora con los menores de tercer punto. Otro punto importante sería, repito, la renovación. Repito, si tú tienes el certificado de la Unión Europea, debo de recordarte que a los 5 años debes de renovar, como ya te mencioné. Otro punto importante, y este inciso también, que serían los menores. A los menores yo me voy a referir aquí en 2 cosas también, te los voy a volver a dividir. Los menores serían, en el caso de tramitar un certificado de la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, te quiero decir qué pasa con ellos y la ciudadanía, la nacionalidad. Y empiezo por lo más sencillo. Mira, si tú eres ciudadano de la Unión Europea y tus hijos son también ciudadanos de la Unión Europea, es indispensable que le hagas la tramitación también del certificado de la Unión Europea. Y ellos, igual que tú, van a tener la hojita verde y tienes que andar con su pasaporte. Ojo, la policía, repito, te recomienda andar con el original, pero yo de atrevida, siempre digo, mira, prefiero que lo dejes en casa, lo escanees a color o lo que sea, y si la policía quiere requerírtelo, bueno, pues vayas, la acompañes. Y yo, también depende, y aquí esto es un poco delicado porque va a depender siempre del país, de qué tan complicado sea un país u otro inscribirte en un consulado, renovar un pasaporte si lo llegas a extraviar, etcétera. Pues esas cosas pasan y pasan bastante.
Así que bueno, el caso de los menores, repito, y aquí también para decirte que cuando los menores son ciudadanos de la Unión Europea, debes hacer el trámite exactamente igual. Esto quiere decir que los requisitos que yo más adelante te voy a dejar, debes hacerlos iguales para ellos. Desde tramitar una cita individual, un padrón individual, el pasaporte presentarlo, los movimientos bancarios también, la tasa pagada para ellos, todo en una carpetita organizado para ellos de manera individual, y la tarjeta que le darían sería esta hojita verde igual por 5 años, al igual que sus padres. Que ojo, si le pasa algo a la tarjeta del padre, se supone deberían modificar los datos porque siempre van como correlacionados a lo de algunos de los progenitores. En otros videos te hablaré sobre los hijos de los ciudadanos de la Unión Europea que no son ciudadanos de la Unión Europea, sino que son familiares. Y esto ya aquí es un tema también un poco denso, pero bueno, en otros videos te lo cuento. Los menores y la nacionalidad. Fíjate, antes te decía con los adultos que si tú pretendes tener más de 2 nacionalidades, puede que no sea posible, para la redundancia, pero en el caso de los menores la cosa es diferente. Y es que en el caso de los menores, un menor, por ejemplo, tenía el caso de un niño que había nacido en Estados Unidos. Su nacionalidad, por tanto, era norteamericana, pero sus padres eran venezolanos. Así que el niño, desde muy pequeño, tenía doble nacionalidad. Pero el padre también tenía nacionalidad española y la madre tenía a su vez también nacionalidad italiana. Así que el padre, obviamente, al llegar aquí con el menor, tramitó la residencia para su hijo, pero también decidió tramitar la nacionalidad que le amparaba al menor. Y eso también estaba pasando con la madre. Y era, ojo, era un derecho del menor, porque, repito, los menores pueden tener derecho a beneficiarse, ¿no?, de estas ciudadanías, pero eso sí, a la mayoría de edad deben decidir, por eso les puede quitar ninguna nacionalidad, eso no lo pueden hacer los padres por ello, a la mayoría de edad se supone deben renunciar a alguna. Digo se supone porque no pasa en todos los casos en la práctica, no digo que esto sea ni legal, ni que esté amparado por normativa, ni que sea lo más correcto, pero ocurre de personas adultas que llegan a cierta edad y tienen varios pasaportes o varias ciudadanías y fungen con ellas también. Así que bueno, este dato es bien importante porque debes saber que tu hijo, tú puedes aplicarle las ciudadanías a tu hijo para que se pueda beneficiar el día de mañana y pueda decirte, mira, yo prefiero mi ciudadanía italiana o mi ciudadanía norteamericana o mi ciudadanía española o la venezolana, ¿viste? Esto me encanta. Así que bueno, ahora voy con los requisitos bien importantes. Si te está gustando este like, por favor, repito, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguirte dando información de valor desde la teoría, desde la práctica también y de esta visión de migrante también. Bueno, fíjate, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos aportar? Dependerá si lo quieres hacer como estudiante, si lo quieres hacer por dinero, por manutención, porque tienes medios económicos, si lo quieres hacer como trabajador, y este trabajador a su vez se podría dividir en empresario a través de una sociedad, como autónomo, como un pequeño empresario, sí, pero sin sociedad o sin ninguna escritura pública de una compañía, o también como trabajador a cuenta ajena. Fíjate que aquí te tengo que decir que hay 6 documentos imprescindibles que todo el lote de estos que yo te acabo de dividir los tienen que presentar. El primero sería tener la cita previa, y esta cita previa dependerá de la comunidad donde estés. Y digo dependerá porque hay unas comunidades u otras que son muy sencillos adquirir citas. En el caso de Madrid es bastante sencillo adquirir esta cita de ciudadanos comunitarios. Sí, de hecho, el trámite es bastante también sencillo. Pero cuando estamos hablando de comunidades como la comunidad valenciana, Barcelona o Cataluña, la cosa aquí se puede tornar un poquito más complicada. Así que la cita es imprescindible, y además te voy recomendando o te voy diciendo desde ya que esa cita debe ser de cada individuo que vaya a hacer la solicitud. Que ojo, esto también dependerá de los funcionarios, que yo he visto que más de una vez aceptan a un grupito familiar porque son niños pequeños y hacen la vista gorda pero por norma general te van a pedir una cita para cada uno. Es imprescindible aportar el modelo EX18 también, para aportar los datos también de la solicitud, nombre de tus padres, dirección, teléfono. Simplemente es una hojita oficial que tiene unos datos importantes con los que se tiene que quedar también la oficina de la policía que te haga la tramitación. Tercero, bien importante, aparte de eso, sería, si es que lo llegas a tener también, el NIE, el número de identidad de extranjero. Y me dirás, si tú ya tienes NIE, tú me vas a entender. Pero si tú no tienes NIE, me dirás, pero a ver, yo no voy a tramitar mi número de identidad, ¿cómo lo voy a tener? Bueno, a veces lo tenemos porque antes habíamos venido a España
o nos habían hecho una carta de invitación, o tú sabes que alguien alguna vez te invitó, o que tú viniste en algún momento y fuiste estudiante, o que tú tuviste una multa, una sanción aquí en España y por algo administrativo te dieron un NIE. Así que si tú tienes un NIE, es bien importante que de una vez lo digas, sí, y si lo tienes en prueba y lo pueden verificar o decirle a la policía, oye, verifica si yo no tengo NIE porque yo hace tiempo residí en España o vine o tuve una sanción, porque si no la policía te puede duplicar el NIE. Y créeme, sí o sí, más adelante sale esta duplicación y te complica una serie de procedimientos. Número 4, la tasa pagada. Todo el mundo tiene que pagar la tasa y tiene que llevar el pago de la tasa también. Número 5, estaríamos hablando también de que se necesita una hoja de padrón. El padrón también es indispensable, se debe de aportar de manera colectiva o individual, según vayas a hacer la solicitud, si lo haces con tu cónyuge, si lo haces con menores, si lo estás alquilado en una habitación, etc. Pero el padrón es indispensable. Repito, lo que puede variar es si lo vas a hacer la presentación de la solicitud con familiares o lo vas a hacer de manera individual o si beneficias a tus familiares, etc. con el certificado de la Unión Europea. Y además, ya diríamos que de sexto y básico para todos, o básicamente para todos, sería el pasaporte en original. Este pasaporte de en original, y repito, según los funcionarios y la comunidad, también te exigen que lleves una copia del pasaporte en su totalidad para que ellos puedan evaluar los sellos. Ojo también con eso. Pero bueno, llévate, yo te recomiendo que te lleves ahí organizado en la carpeta, todo impreso, ¿sí? Si tienes familia o niño, todo en doble, muy importante. Todo firmado, todo preparado, tu tasa, tu pasaporte y la copia de pasaporte de todas las páginas. Y esos serían los requisitos indispensables que tienen que aportar todos los ciudadanos de la Unión Europea. Voy a decirte también cuando estamos hablando de estudiantes. Si estamos hablando de estudiantes, decimos que el régimen de estudiante, bueno, tendrías que aportar una matrícula o una inscripción a la universidad o al centro que vayas a estudiar. Ese estudio debería ser superior a los 90 días, 4, 5, 6 meses o en adelante. Igual te van a dar una autorización por 5 años que igual puedes renovar, es la misma hoja verde, pero ojo, sí o sí también tienes que aportar medios económicos para demostrar que tienes que mantenerte dentro del terreno 100% del IPREN en este caso, que está en torno a unos 7.500 euros a día de hoy. Sí, importante. Y esto con los estudiantes. En algunos casos los estudiantes varían según si tienen, por ejemplo, alguna persona que se haga cargo de ellos aquí, que firma un acta notarial, de que yo me voy a hacer cargo de, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, repito, es posible que se bajen los medios que se tengan que aportar del banco. Estos medios económicos también se deben aportar, ojo, recomendablemente en euros, aunque según la comunidad autónoma también se pueden aportar en dólares. Es una locura, yo lo sé. Y es una locura porque uno sabe el punto, esto de que el régimen aplica a todos los ciudadanos de la Unión Europea, sí, pero, y que es algo, una normativa estatal, pero que extrañamente, repito, según el criterio práctico, una comunidad más estricta que otra se rige con más disciplina o con más holgura. Bueno, voy con los medios económicos. Los medios económicos debes aportar igual, si lo vas a hacer por dinero. Bueno, y el estudiante tiene que aportar un seguro privado, que ahí voy. Con los medios económicos es muy parecido al estudiante, solo que sin el estudio. Debe aportar, sí, en este caso, certificado de cuenta bancaria de la cantidad que tiene en dinero. Si es solamente esa persona y no tiene el núcleo familiar, 7.500. Si tiene un grupo familiar, se va sumando por cabeza esa cantidad de dinero aproximadamente. Seguro de salud para el ciudadano de la Unión Europea, si lo va a hacer con medios económicos, también importante. Todas las anteriores que te acabo de decir y movimientos bancarios. Según la comunidad autónoma y según también dónde esté el dinero, se van a pedir más o menos movimientos bancarios que también se tendrán que aportar. Y extrañamente, te voy a poner este ejemplo muy de práctica. En Madrid, por ejemplo, puedes aportar los estados económicos, por ejemplo, de una cuenta de Estados Unidos, y no tienen que estar sellados, o sea, ellos verifican, ven el tema del banco, la policía hace bien su trabajo de verificarlo todo muy bien, pero bueno, les basta verificar que tienes un certificado de un banco, en algunos casos, pero esto es muy raro, piden algún sello, pero por norma general con mostrar los movimientos bancarios de un ciudadano de la Unión Europea está bien y es perfecto además de esa manera. En cambio, en la Comunidad Valenciana te exigen que tengan un sello, que sean membretados, que el dinero en lugar de que estén en dólares esté en euros, así que bueno, esto lo complica todo mucho más. Recomendación, verifica también dónde vas a hacer tus trámites. Otro tips que te dejo. Y eso sería si lo vas a hacer por medios económicos. Tienes que aportar padrón, con lo cual tienes que aportar también contrato, pero no es obligatorio.
¿sí? Si no tienes un contrato porque estás en una habitación, también puedes hacerlo. Otra duda que nos surge. Ahora, si lo vamos a hacer como empresario o como autónomo, es importante que si eres empresario de una sociedad aportes las escrituras, si eres un autónomo aportes el modelo 037, 036 de la agencia tributaria o también el alta en la seguridad social, que es imprescindible estas dos cosas. Según la comunidad te van a pedir solamente el alta, ¿sí? Y una cantidad de dinero, y en otras te piden por lo menos un trimestre declarado, un trimestre, o sea, 3-4 meses, al cuarto mes tendrías que hacer la solicitud, ya te estás saliendo de la normativa. Estas son las cosas prácticas que uno dice, ¿what? No entiendo nada, pero así es, ¿sí? Así que extrañamente también en algunas comunidades te exigen, si eres autónomo o si te has constituido en sociedad, que lleves un tiempo tributado si no tienes suficiente dinero. Si ahora tienes dinero en cuenta y también tienes una sociedad y te das de alta, pues una cosa solapa la otra y adelante, ¿sí? Adelante. Así que bueno, en el caso de empresario a cuenta propia, sí, como autónomo, seguridad social, repito, modelo 036, 037, sociedad es lo mismo, más las escrituras, sí, y si no tienes mucho tiempo cotizado, ni mucho tiempo de vida laboral, ni mucho tiempo pagando los tributos, debes aportar también cantidad económica que variará según la cantidad de familiares que tengas. Y ojo también que, repito, todos estos 4 casos que te estoy poniendo requieren de los documentos principales que te dije, los 6 principales que te dije. Y también, si estamos hablando ya de un trabajador a cuenta ajena, es decir, que trabaja para alguien, aquí te voy con otra cosa bien importante. A veces entran los ciudadanos de la Unión Europea y se quedan con la duda de cómo voy a conseguir un trabajo si no tengo el número de identidad de extranjero. Sí, si no tengo el certificado de la Unión Europea. He de decirte que con el número de tu pasaporte europeo y con el número de la seguridad social para darte de alta, que Isakura Asociados te lo puedes gestionar de manera telemática, ojo con esto también porque se tramita telemático, con estos 2 números tú puedes ir a que un empleador te contrate y te haga un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo debe ser superior a los 90 días, por lo mínimo 4 meses como poco, porque tú puedes estar aquí 90 días, con lo cual si vas a trabajar 2 meses puedes. Y la recomendación siempre es que sea más de 30 horas, que el trabajo sea presencial, no sea online, que te den de alta, imprescindible que lleves el contrato y el alta en la seguridad social, o si no, has perdido la cita, muy importante, vas a tener que volver a tramitarte otra cita. Que te des de alta en la seguridad social, repito, que tu empresario te dé de alta en la seguridad social. Y bueno, básicamente este sería el resumen de los ciudadanos de la Unión Europea, cómo deben de tramitar todo, las ventajas que tienen también, teniéndolo obviamente una residencia por 5 años que le permiten transitar libremente, no están obligados del todo a quedarse dentro del territorio, pueden ir y venir ahora, y sobre todo también, esto también tiene su matiz dependiendo de los sellos que lleves en el pasaporte, porque para renovar te dirán, bueno, usted tenía que residir aquí, ¿no? ¿Usted qué hacía que estuvo tanto tiempo fuera? Imagínate que tú te vas, eso mismo, a China, o te vas a Colombia, o te vas a Perú, ¿no? Te vas a Uruguay, te dirán, bueno, usted estuvo aquí, de los 5 años usted nunca estuvo aquí, ¿para qué le voy a renovar? Pero bueno, esto también es un poco teoría, porque realmente en la práctica, al ser ciudadano de la Unión Europea, vamos, tienes el derecho como un pino de tener este derecho, repito, de residir en el territorio tantas veces tú quieres. Hemos tenido clientes que han perdido la residencia por esto y se les ha vuelto a tramitar y ya está. No se les renueva, pero se les tramita una nueva. Así que bueno, muchas ventajas tiene tramitar el certificado de la Unión Europea, que también beneficia a los familiares, como por ejemplo el cónyuge, que tiene derecho también a una tarjeta por 5 años, o a los descendientes, en este caso a los hijos también. En algunas personas piensan que se puede extender muy lejos, como a los hermanos o los tíos, pero no, esto no es así. En otros videos te contaré sobre ello. Y bueno, si te ha gustado el video, si te ha aportado valor, por favor, síguenos en nuestro canal de YouTube, repito. Dime también qué más te gustaría saber, contribuye con nosotros para aportarte este valor, para darte otros videos, para darte contenido, recordarte nuestra página web también, www.isakuraasociados.com, donde vas a encontrar también pues un desglose de lo que es el certificado de la Unión Europea, así como de muchísima otra información de valor. Y ya por último también decirte que Isakura Asociados siempre un paso a la innovación, al punto disruptivo y a tu independencia como cliente. Tenemos dentro de nuestra plataforma web el certificado de la Unión Europea, que tiene un 50% de descuento, porque básicamente nuestro cliente lo hace todo online, con unos videos tutoriales también y con unas guías, con unos correos electrónicos, con unas asesorías que te damos también para que puedas hacer este trámite y te ahorres un 50% en el trámite y tengas otra serie de ventajas por pertenecer también a el grupo de Isakura Asociados. Nos vemos en el próximo video y gracias por tu tiempo.